Hola a todos, buenas tardes. Qué gusto ver caras nuevas y guapas y ver sobre todo chicos. Oye, que muchísimas gracias, el tema a lo mejor lo merece. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias al despacho de Ontier y al Espacio Circus, porque ya sabéis que nos dejan utilizar estas instalaciones. Y comentaros rápidamente, yo creo, si me pasas un segundito la primera. Ay, esto lo tengo que decir. La Caixa nos ha habilitado este número de Bizum 03634, en el que si queréis colaborar de alguna manera con la Fundación, porque os gusta lo que hacemos, porque os apetece ayudarnos, pues desde €1 os agradecemos todo lo que podáis y queráis colaborar. Y luego ya yo creo que si pasa ya volvemos a la portada normal, ya está. Y entonces, bueno, ahora comentaros un poco que este mes vamos a hablar, como ya sabéis, del tema de los criptoactivos, de blockchain, de toda la tecnología que soporta y apoya las criptomonedas. Y para eso hoy contamos con una ingeniera, María Guinda, es ingeniera industrial por ICAI, por la Universidad Pontificia de Comillas, tiene es CFA, que es una certificación complicadísima y dificilísima de conseguir, que es analista financiera certificada. Eso es. Y luego, bueno, ella os contará un poquito más, porque si no te importa un segundo, Sí, comentas un poquito más de tu formación. Pero bueno, María participó en su momento en la creación de uno de los primeros fondos de inversión en criptoactivos, llegando a manejar más de $300 millones. Y ahora mismo está levantando otro fondo, 100% en inversión cripto en España. Y bueno, yo la conocí yo creo que lleva algo más de un año, sí, porque María empezó con una cuenta de divulgación en Instagram que se llama CherryPix, contando un poquito de una manera, la verdad es que muy didáctica, cómo funciona todo el tema de las criptomonedas y de blockchain, y me pareció que era pues la mejor manera de entenderlo que venir aquí a contárnoslo directamente. Hemos tenido que esperar un embarazo, pero ya gracias a ella por venir, ya la tenemos aquí y os dejo con María. Muchas gracias. Fenomenal. Bueno, no hay muchos por aquí, así que me voy a poner por aquí, pero intentaré miraros de vez en cuando, ¿vale? Me decís algo si me olvido vosotros. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por la invitación, estoy encantada. La verdad es que ha sido un shock verme tan grande en estos carteles. Pero sí, os voy a contar primero un poco qué es lo que me gustaría transmitiros hoy, ¿vale? Es una hora y blockchain es un concepto muy complejo, ¿vale? Y un concepto además que tiene muchísimos prejuicios, porque desde que se lanzó, lo que la gente ha tenido acceso, el tipo de información que ha tenido acceso, pues muchas veces viene pues tendenciado hacia cierto carácter pues de hackers, de que es solamente para blanquear dinero, y nos ha dejado a muchas personas les ha dejado un prejuicio hacia la tecnología que para nada es lo que realmente la tecnología es, ¿no? Entonces, bueno, mi objetivo principal es intentar acabar con esos prejuicios y enseñaros cómo funciona la tecnología de una forma pues lo más sencilla que pueda, pero dándoos muchos detalles para que pues oye, empecéis a entender qué es eso de los mineros, qué es eso de que resuelven un acertijo, ¿no? Todas esas cosas que se cuentan, ¿no? Y que la gente no termina de encajar, que lo veáis cómo funciona, para que entendáis también no solamente cómo funciona y las componentes que tiene, pero el potencial que puede tener esta tecnología, ¿vale? Después de eso, después de ver un poco el qué es, cómo funciona, para qué funciona, voy a dar unas breves pinceladas a lo que son las criptomonedas ya como una inversión financiera, ¿vale? Porque al final, sobre todo ya estos últimos años, el mercado de las criptomonedas ha tomado un tamaño que ya se considera como un nuevo activo financiero, ¿no? Entonces, un poco dar las pinceladas sobre qué es exactamente esto del mercado y sobre todo también los riesgos que tiene. Antes de empezar, si queréis, os cuento brevemente cómo acabé yo en el mundo cripto, ¿vale? Que justo estábamos hablando ahora y ya hace ya pues, 8 años que empecé yo en este mundo. Como os decía Ana, yo soy ingeniera y soy bastante friki en general, no solo de cripto, sino de todas las tecnologías. Siempre he estado muy encima de lo que va pasando
y en 2015 me topé con Bitcoin. Yo trabajaba, era analista en un banco de inversión, en la parte dedicada a entidades financieras, bancos, aseguradoras y demás, ¿no? Siempre que había una venta y demás, hacíamos el análisis de ese tipo de cosas. Entonces, bueno, me topé con Bitcoin y me fascinó, me pareció totalmente revelador. No tanto Bitcoin como tal, que Bitcoin, ahora veréis, fue la primera red blockchain y fue la raíz de lo que es ahora la tecnología blockchain, pero la tecnología que había detrás de Bitcoin y que lo hacía posible me pareció intelectualmente súper fascinante, y yo, que trabajaba en finanzas y en el mundo financiero, enseguida vi el potencial que podía llegar a tener, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí que quería dejar banca y que me quería enfocar solo a hacer cripto o a profesionalizarme en el sector cripto. Entonces estaba en Londres, volví a España, me vine a Madrid y empecé a hablar con todo el mundo que me quisiera escuchar, que tuviera algo que ver con el mundo financiero, fintech, tecnología. No había nadie que estuviera haciendo nada de cripto, pues sí, algún loco que minaba un poco de Bitcoin y demás, pero de proyectos de tecnología aquí en España no había nada. Y en esa carambola conocí a un español y un americano que estaban montando lo que fue ese uno de los primeros hedge funds que hubo, fondo de inversión en el mundo, que estábamos en Estados Unidos. Y bueno, pues fue una historia súper apasionante, que duró como hasta 2019, que fue cuando yo abandoné el proyecto y monté Cherrypix, que al principio nació para dar soporte a muchos inversores que querían meterse en el mundo cripto, pero nosotros al final habíamos estado 4 años vendiendo el fondo por todo el mundo, y lo que yo había identificado es que mucha gente quería meterse, quería invertir, pero no terminaba de fiarse, porque al final, cuando tú inviertes en cripto, una de las cosas más importantes que tienes que tener en cuenta es cómo guardas los activos, cómo los custodias. Aquí no es me compro una acción del Santander y me la guarda el banco y sé que esa acción es mía, pase lo que pase. Cuando compras bitcoins es súper importante el cómo los guardas, porque como te hackeen, pierdes tu inversión y se te va a cero, ¿no? Entonces muchos inversores no terminaban de invertir en nuestro fondo porque decían, oye, no sé si esta gente va a saber guardar bien esos bitcoins, si les van a hackear, ¿no? Entonces con esta empresa lo que yo quería era darle las herramientas a inversores que quisieran entrar para que ellos lo hicieran de forma segura, pero directamente desde su family office, sus oficinas, sus carteras de inversión, ¿no? Y como parte de esa empresa monté el proyecto de divulgación, porque al final pues fue justo en los años de la pandemia. Muchísimos amigos me llamaban, oye, explícanos esto, queremos meternos, tal, había como una ola, y dije, mira, vamos a centrar a todo el mundo. Y entonces organicé unas charlas online como explicando todos los conceptos, para que al final estaba viendo que mucha gente se estaba metiendo en estas cosas sin saber nada. Y decía, pero estáis locos, pero si estáis comprando algo que ni siquiera sabéis cómo funciona, cómo guardarlo, es que podéis perderlo todo. Entonces organicé estas charlas y al final la gente les gustó mucho y lo traduje en un canal de YouTube, como pues un poco para ayudar a, oye, si os queréis meter, ok, pero por favor, primero sabed un poco las bases para ir un poco más sobre seguro, ¿vale? Entonces, bueno, las 3 ideas principales que quiero trasladaros es qué es exactamente esto de blockchain, ¿vale? Vamos a pensar en blockchain primero, luego ya os contaré el caso concreto de Bitcoin, pero en la tecnología blockchain, cómo funciona y para qué sirve, ¿vale? Con esas 3 ideas, si consigo transmitiroslas, me iré muy contenta. Entonces, yo cuando explico blockchain, me gusta hacer un paralelismo con el desarrollo de Internet, porque al final, bueno, pues estoy segura que todos los que estamos aquí somos usuarios de Internet. Entonces hemos visto crecer la tecnología, hemos visto cómo ha evolucionado y más o menos la entendemos, ¿vale? La invención de Internet nace gracias a la información digital, y la información digital nace con el telégrafo. Todo lo que hay en cualquier dispositivo tecnológico son unos y ceros, en impulsos eléctricos, unos y ceros. Una foto, una canción, todo lo que hacemos en el mundo tecnológico, en la información digital, son unos y ceros, ¿vale? Y eso se inventó con el telégrafo. Entonces, esa información digital no se pudo almacenar hasta que no llegó el primer ordenador, que fue en el 38, ¿vale? Ahí ya consiguieron decir, bueno, ya no tenemos que tener a una persona ahí escuchando los pulsos del telégrafo, tenemos un ordenador donde podemos almacenar esa información. Lo siguiente... Uy.
lo siguiente que pasó, mientras se arregla, ya tenían los ordenadores con información digital y esto fue, por supuesto, gracias al ejército, que son muchas veces los que desarrollan grandes invenciones. Estados Unidos quería, oye, tenemos un montón de información que puede ser vulnerable, que como alguien nos ataque, a ver qué pasa, ¿no? Entonces querían tener una manera de distribuirla. Oye, ¿cómo nos mandamos de ordenador a ordenador esta información que tenemos aquí? Y así fue como surgió lo que fue el primer Internet, que se le denominó ARPANET, ¿vale? Que al final lo que hicieron fue, tenían unos ordenadores por Estados Unidos y los conectaron con cables físicos, ¿vale? Y a través de esos cables se mandaban la información. En cuanto surgió eso, pues muchos otros desarrolladores de la industria empezaron a buscar, oye, estos americanos ya se están mandando información con esto de ARPANET, oye, a ver si conseguimos hacer nosotros también algo parecido, que esto parece que tiene mucho futuro, ¿no? El poder mandarnos emails, el poder mandarnos mensajes de forma casi instantánea. Y así todos empezaron a pelear, empezaron a ver, oye, yo tengo un programa que lo hace mejor, este no, el mío es mejor, hasta que finalmente inventaron en el 82 el TCP/IP, que es el programa que ya gobierna todo Internet. O sea, cualquier dispositivo electrónico que tengamos tiene ese programa instalado, que es el TCP/IP. Es básicamente pues, un lenguaje, pues igual que el español o que el inglés, simplemente es un lenguaje que le enseñas a tu dispositivo a, oye, si quieres mandar mensajes, tienes que saber hablar este lenguaje. Si el ordenador de enfrente lo habla, se saben comunicar. Entonces, el protocolo TCP/IP es el que triunfó. Y si lo pensáis, tanto desde el primer email, ¿vale? Con ARPANET, hasta en el 82, cuando inventaron el TCP/IP, lo que es el concepto de Internet, lo que es la invención de Internet, a día de hoy no ha cambiado. O sea, hoy en día, cuando nos conectamos a Netflix, cuando mandamos un WhatsApp, cuando hacemos una videollamada, el concepto, la invención de Internet sigue siendo la misma. Estamos mandando unos y ceros a través de cables físicos. El mundo, o sea, en nuestro continente europeo, el continente americano, todo está conectado por cables que van por debajo de tierra, que van por debajo del mar. Y lo único que cuando tú te conectas al móvil, te conectas a una antena que está conectada a esos cables. Pero todo es lo mismo. O sea, lo que es el concepto de Internet que se inventó hace 80 años no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y esto es importante, ¿vale? A la hora de ver ese desarrollo de la tecnología. Ha cambiado la infraestructura. Ya los cables son mucho mejores. Ya los ordenadores son mucho mejores, los procesadores son mucho mejores. Eso es lo que ha cambiado. Eso es lo que ha hecho posible que a día de hoy todos los que estemos aquí podamos utilizar Internet de una forma súper sencilla. Que todos seamos usuarios y no haya barrera, ¿no? No sea difícil el conectarte a Netflix, no sea difícil mandar un email. Sin embargo, en 1996 solamente había 75 millones de usuarios de Internet en el mundo, que era como 1,3% de la población mundial. Es nada. La mayoría de la gente que se conectaba a Internet en ese entonces se conectaba pues, en ordenadores de las universidades, en el trabajo, pero aún no había llegado a las casas. ¿Qué faltaba? Esa infraestructura, que lo ha hecho tan sencillo. En ese momento, cuando te querías conectar para mandar un email, conecta al módem, que se te conecte, que no llame nadie, que se levante, que abre el navegador, busca la página, o sea, era horrible. Y sin embargo ahora, pues coges el móvil y en un momento lo haces. Ahora mismo cualquier persona es usuaria de Internet. Y en ese entonces no. Pero de nuevo, la invención sigue siendo la misma, unos y ceros que van por cables, ¿vale? Y eso es importante. En ese entorno, cuando había poquísimos usuarios, fue cuando ocurrió la burbuja.com, ¿vale? Y esto es importante y lo veremos luego cuando veamos el estado del mercado en el que estamos. Pero también en esa burbuja, en la que hay pocos usuarios, pero hay como mucho interés, porque hoy parece que Internet lo va a cambiar todo y todo el mundo tenemos que invertir aquí, que esto va a ser el futuro. Pero luego dicen, oye, pero que si nadie lo está utilizando. Y es cuando se produjo esa caída, ¿no? Pero, sin embargo, esa entrada de capital que hubo durante la burbuja fue positiva para el sector porque lo que le permitió a las industrias, que más o menos se estaban estableciendo por esos años, es coger una buena base para crecer y desarrollarse, para desarrollar esa infraestructura y hacer que el utilizar Internet sea súper sencillo, ¿vale? Entonces, aquí es cuando viene el momento blockchain. Por estos años, ya después de la burbuja, Internet se empezó a utilizar bastante. Y hubo un grupo de investigadores que dijeron, oye, esto está fenomenal, ya nos estamos mandando muchísima información, pero
aún no hemos sido capaces de enviar algo que tenga valor a través de Internet. Estamos conectados todos, pero sin embargo no somos capaces de enviarnos, por ejemplo, un dólar digital, de persona a persona. Necesitamos un banco que lo haga por nosotros. Esto es lo que se denominaba, y que no conseguían resolver, por mucho que lo pensaban, el problema del doble gasto. Entonces, pensadlo, es más fácil verlo cuando piensas en una entrada, por ejemplo, para el teatro, ¿vale? Antiguamente las entradas para el teatro eran entradas físicas, no las comprabas online. Entonces tú ibas al teatro, la comprabas y te daban un boleto. Si tú no podías ir al teatro y lo querías vender, simplemente lo vendías, dabas el boleto y no había ningún problema, ¿vale? Y la persona iba al teatro. Ahora con el mundo digital es distinto. Tú te compras una entrada y tú tienes un PDF, que es ese boleto. Ese archivo, que es un archivo digital, es algo que tiene valor, ¿vale? No es dinero, pero es algo que tiene valor. ¿Y qué puede pasar? Que, por ejemplo, Alicia no pueda ir esa tarde al teatro. Diga, oye, voy a vender la entrada. Y se la venda a Bob. Y a los 5 minutos diga, oye, pues la voy a vender otra vez. Y se la venda a Charlie. No tienen ninguna manera ellos de comprobar que Alicia la ha vendido 1, 2 o 3 o 4 veces. Hasta que no vayan al teatro ese día no se van a dar cuenta, ¿no? Eso es lo que se denomina el problema del doble gasto. Por eso no existía hasta ese momento una manera de tener una moneda digital, porque tú podías tener, imaginaos, un archivo digital que fuera un euro digital, podrías hacer copias o pagar muchas veces, ¿no? Y no conseguían resolverlo. Y si lo pensáis, la única manera que existe en este entorno, en el entorno digital, de resolver este problema es utilizando un intermediario, que es lo mismo que hacen las transferencias bancarias, utilizar el banco. Pues aquí igual, yo, Alicia, no puedo ir al teatro, le avisa al teatro y le dice, oye, que no voy a poder, anúlame mi PDF y mándale uno nuevo a Bob. Entonces anula el mío y genera uno nuevo y se lo manda a Bob. Pero he tenido que pasar por el intermediario, ¿vale? Entonces esto es lo que estaban intentando resolver y no conseguían, porque técnicamente es súper complejo, ¿no? El cómo hacer esto de una forma digital y en Internet. Pero hubo un momento en el que en 2008 una persona, que además es anónima y se ha denominado a sí mismo Satoshi Nakamoto, publicó un paper en Internet, colgó un paper en el que dijo que había resuelto ese problema y que tenía la clave. Y ahí, en ese paper, lo describió al puro detalle y de una forma bastante sencilla, además. Un año después, ese paper lo convirtió en lo que es el programa de Bitcoin, ¿vale? El programa que resuelve ese problema. Y que es un programa pues, muy parecido a lo que es, en concepto, a lo que es el TCP/IP. Es un programa que los ordenadores se instalan y que, si 2 ordenadores lo tienen iguales, son capaces de comunicarse entre sí, ¿vale? Ahora llegaremos a eso. Pero resolvía ese problema. Entonces, ¿qué es blockchain? ¿Vale? Para responder a esa primera pregunta. Blockchain lo que hace es un programa, es un sistema de reglas que se escriben en un programa que lo que consigue es resolver el problema del doble gasto. ¿Para qué? Para conseguir tener el Internet del valor. A mí me gusta definirlo como el Internet del valor. El Internet que todos conocemos es el Internet de la información. Nos permite mandarnos de persona a persona información de cualquier tipo. En el caso de blockchain es el Internet del valor, porque lo que te está permitiendo es mandar de persona a persona algo que tenga valor sin que tengas que utilizar un intermediario, ¿vale? Entonces, como concepto, de forma sencilla, eso es blockchain, Internet del valor. Ahora, bueno, después de Bitcoin, un poco después salió el white paper o el paper explicando el funcionamiento de Ethereum, que en este caso lo publicó un chico, que es un niño prodigio, que lo publicó con 19 años, y ahora es uno de los mayores proyectos que hay dentro de este ecosistema. Y que luego os explicaré qué es lo que es básicamente, pero bueno, fue también otra revolución, ¿vale? Entonces, antes de pasar a la parte de cómo funciona y de explicaros un poco el que entendáis los mecanismos de cómo consiguieron resolver el problema del doble gasto, os voy a poner este anuncio porque a mí me encanta. Es el primer anuncio que hubo en España de Internet, ¿vale? Entonces, cuando tú ves este anuncio, ahora que vosotros todos sois usuarios de Internet, os va a parecer una tontería de anuncio y que dice cosas súper obvias. Pero si os ponéis en el papel o en la piel de las personas que lo vieron cuando fue, que luego vais a ver la fecha, pues la gente pensaría que era ciencia ficción. Entonces, un poco para darse cuenta de cómo funciona el tema de la innovación, ¿no? Y que seguramente mucho de lo que os cuente hoy os parecerá ciencia ficción, pero dentro de unos años pensaréis y diréis, ojo, pues igual no era tan ciencia ficción, ¿vale?
No empezamos a acariciar el nuevo siglo. Los últimos compases del siglo XX nos anuncian un brillante futuro. Durante los próximos 15 años, algo maravilloso va a ocurrir. Mañana, el hilo del teléfono convertirá la voz en luz, la luz en imagen, información, calidad de vida. Acercará culturas y ampliará la nuestra. Quedan 15 años y no podemos dejarlos pasar. Solo quien sepa aprovecharlos a fondo podrá crear nuevas oportunidades de desarrollo para nuestros hogares y empresas. Durante los próximos 15 años, alrededor del teléfono, algo maravilloso va a ocurrir. Telefónica. Faltan 15 años para el año 2000. Bueno, pues habla bastante, ¿no?, de cómo es todo esto. Entonces ya, me voy a meter ya en materia dura, ¿ok? Vamos a hablar de los mineros y todas estas cosas. Pero antes de contaros, porque os voy a contar cómo funciona el protocolo de Bitcoin, ¿vale? El programa de Bitcoin, porque fue el primero y porque además sienta las bases y es un poco jugoso, ¿no?, con todo el tema de los mineros y demás. Pero antes, quiero que veamos, para entender cómo resuelven el problema del doble gasto, quiero que veamos cómo funciona un banco, ¿vale? Porque os va a ayudar mucho a ver cómo funcionan las blockchains y espero que luego, de cualquier duda, por favor, o si creéis que hay algo que no os ha entendido bien, yo feliz, ¿vale? Entonces, un banco, al final, de forma súper sencilla, es un libro contable. Tienen un libro donde tienen nuestros nombres, el número de cuenta y los saldos. Y en el momento en el que tú haces una transferencia, ellos hacen un apunte, por ejemplo, aquí Alicia le hace una transferencia a Bob, pues le manda 100, pues le quita 100 a la cuenta de Alicia, le suma 100 a la cuenta de Bob. Y hacen una reconciliación y al final pues todo cuadra, ¿no? Pero eso lo tiene que hacer el banco y es un lugar que está centralizado. Y por lo tanto, como está centralizado, bueno, pues no solamente está sujeto a que puede ser hackeado, ¿no? Pero también está sujeto a que te tienes que fiar de lo que el banco te dice y que puede haber un problema, pueden bloquear los depósitos y de repente no tienes acceso a tu dinero, ¿no? Que antes, bueno, cuando yo empecé a dar estas conferencias parecía una tontería y solamente los argentinos entendían el concepto. Ahora, pues con lo que está pasando estos últimos días, pues igual no nos parece tan locura, ¿no?, el pensar que puedan bloquear el acceso a nuestros depósitos. Entonces es una entidad central. Una solución que además se hacía ya en la prehistoria, de no tener que depender de una unidad central es, oye, ¿y si todos tenemos una copia de ese libro contable? Al final, si tienes una copia del libro contable y todos tenemos acceso a él, yo, si por ejemplo soy Bob y Alicia me dice que me va a mandar, pues no sé, tiene 1000 de saldos y me dice que me va a mandar 2000, pues rápidamente voy a ver que no tiene el saldo suficiente para hacérmelo, ¿no? Y no le voy a aceptar la transacción, le voy a decir, oye, no, que tú no tienes 2000. Se hace de una forma mucho más transparente, ¿no? Y ya no tienes que necesitar esa unidad central. Sin embargo, esto como solución es un poco así feo porque es un rollo, ¿no?, tener que estar manteniendo una copia del libro contable, ¿no? Yo, si quiero participar en esta comunidad de bienes o de lo que sea, no quiero estar pendiente de si actualizo el libro contable a ver qué transacciones se han hecho hoy. Entonces, lo que podría hacerse es, oye, pues ¿por qué no hacemos el mismo concepto que hay en Internet? Que nosotros, cuando accedemos a nuestro email, no tenemos todos los emails guardados en el ordenador. Accedemos al servidor de Google, por ejemplo, y él nos guarda esos emails. ¿Por qué no? Mi copia contable no la guardo yo, la guardo en el servidor, ¿vale? Y yo simplemente, pues si algún día la quiero consultar, pues la consulto, pero no necesito, ¿vale? No necesito tener acceso a eso. Pero sigue siendo transparente, todos podemos ver lo que está pasando. Entonces, si cualquier día Bob está haciendo transacciones con Alicia, puede perfectamente consultar, oye, si eso es válido o no es válido. Ese es de base la solución que pensó Satoshi a la hora de resolver el problema del doble gasto. Con el problema, por ejemplo, de las entradas, imaginad también lo mismo, un libro contable en el que pues, cada persona tiene una cuenta y yo en mi cuenta tengo la entrada para el teatro, en mi cuenta tengo entrada para el teatro mañana. Si de repente intento vendérsela a Bob, Bob va a ver que tengo la entrada.
se la vendo. Ahora pasa a la cuenta de Bob. Si luego voy a Charlie y le digo, oye, que tengo una entrada para el teatro, ¿te la vendo? Charlie fácilmente puede ver, oye, no, tú se la has vendido ayer a Bob, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo resolvió? Con un libro contable que esté distribuido, al que todos podamos tener acceso y que además, al estar distribuido, ya no te tienes que fiar de una unidad central. Ya si de repente Charlie no tiene ese libro contable porque no quiere tener actualizado el libro contable, tiene una copia Dan, tiene una copia del servidor, tiene una copia del otro servidor. Podemos estar tranquilos que siempre va a haber una copia en algún sitio, ¿vale? Y este es el concepto que inventó Satoshi, el concepto detrás de Bitcoin. Ya no tenemos solamente una copia del libro contable, lo tenemos distribuido. Pero ¿cómo funciona exactamente? ¿Vale? Y aquí vamos a meter todos esos términos de los mineros, el halving y demás. De nuevo, los que veis aquí con el casco son los mineros, ¿vale? Los mineros son las personas que actualizan el libro contable. Tienen una copia de ese libro contable. Como os decía, es un rollo tener que estar actualizando el libro contable si eres simplemente un usuario, ¿vale? Entonces, yo como usuaria de Bitcoin no quiero tener una copia del libro contable, pero sí que quiero utilizarlo. Y entonces lo que hago es, bueno, pues le dejo a los mineros que sean ellos los que lo actualicen, que mantengan ese libro contable. Disculpad. Entonces, Alicia le quiere hacer una transferencia a Bob. Alicia, para poder hacer una transferencia a Bob, en este caso estamos hablando de Bitcoin, tiene una cuenta en Bitcoin, una cuenta como la de un banco. De nuevo, es un libro contable, entonces pues ya no pone Alicia, porque en el libro contable de Bitcoin no aparecen nombres, simplemente aparecen números, ¿no? Pero ella tiene una cuenta en el libro contable de Bitcoin y, por lo tanto, también tiene la contraseña de esa cuenta. Nosotros, cuando queremos entrar a nuestra cuenta del banco, necesitamos una contraseña. Aquí exactamente igual. Entonces, Alicia tiene una cuenta y tiene su contraseña. Oye, le quiere mandar a bitcoins a Bob. Lo que tiene que hacer es, pues, igual que con el banco, pues añadir una transferencia, es decir, oye, le mando un Bitcoin a Bob y firmo la transferencia con mi contraseña. Yo tengo acceso a esa cuenta. Entonces hace como una especie de cheque electrónico. Entonces, en el caso de Bitcoin, cada 10 minutos, todas las transacciones que se han hecho, todos esos cheques, se meten en una especie como de bloque, ¿vale? Aquí viene el concepto de blockchain, que es una cadena de bloques, ¿vale? Porque cada 10 minutos todas las transacciones que se han hecho se meten en un bloque. Y entonces, ese bloque, y aquí viene la magia, se le añade un candado. El concepto real es una figura matemática, ¿vale? Pero para que lo visualicéis, es algo así como un candado. Un candado, pues como el que tenemos aquí en la imagen, donde la contraseña para abrirlo es una contraseña que es aleatoria. Entonces, el primer minero de los que mantienen el libro contable actualizado que sea capaz de abrir ese candado va a ser el encargado de actualizar el libro contable. Va a coger esas transacciones y las va a apuntar en el libro contable para que los balances se actualicen, ¿vale? Ahora veremos por qué quieren hacer eso. Pero entonces, si a vosotros os dan un candado y os han dicho, oye, no sé cuál es la contraseña, toma, ábremelo. ¿Cuál es la única forma que hay de abrirlo? A prueba y error. El 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, en el momento en el que se produce ese candado, todos los mineros se ponen a hacer esa operación, el coger el candado y empezar a probar. Prueba y error. 1, 2, 3, así, rápido. ¿Por qué? Porque el primero que lo abra, en este caso ha sido ese minero, es el que va a conseguir actualizar el libro contable. Pero además de actualizar el libro contable, esto, claro, lo hacen para recibir una recompensa. Nadie se pone a gastar su tiempo y su dinero porque al resolver este candado, al final tienes un ordenador ahí que está consumiendo electricidad. No pones un ordenador a consumir electricidad por amor al arte. Lo hacen porque reciben una recompensa. Y esa recompensa viene de dos fuentes. Por un lado, las comisiones que la gente quiera poner en sus transacciones. Cuando tú mandas una transferencia en Bitcoin, cuando ordenas este cheque, ¿no? Tú puedes añadir una comisión. ¿Por qué añade la gente comisiones? Porque a veces los bloques se llenan tanto que no caben todas las transacciones, tienen una capacidad. Entonces, lo que hacen los mineros es que primero meten los cheques que tienen más comisiones, porque así si lo consiguen resolver se van a llevar más comisiones. Entonces, la gente que tiene mucha prisa para que se
validen sus transacciones, lo que hacen es poner una comisión alta. Entonces, por un lado, reciben las comisiones que paga la gente por hacer la transferencia. Y por otro lado, están los nuevos bitcoins que se generan. Entonces, cada 10 minutos, y eso está totalmente establecido en el código que escribió Satoshi, es un programa, que son un código como cualquier programa de ordenador, código. Entonces, lo que él estableció es que cada 10 minutos, cuando se produjera esta validación de las transacciones, se iban a generar nuevos bitcoins. Si imaginaos que de repente que en el mercado hay 100 bitcoins, pues cada 10 minutos pues se van a añadir un bitcoin más, un bitcoin más, un bitcoin más. En este caso, la cifra real es más, el tope, el máximo son 21 millones y ahora estamos como por 19, 18 y pico. Y cada 10 minutos se están generando 6,25 bitcoins, que pues son, pues ahora mismo al precio actual pues serán como 160.000 euros, ¿vale? Cuando se empezó el protocolo de Bitcoin, esa recompensa eran 50 bitcoins cada 10 minutos. Al precio actual es más de 1 millón de euros. Cada 10 minutos un minero recibía 50 bitcoins. ¿Y eso es para qué hizo ese sistema Satoshi? Porque al final lo que quería era, oye, necesito que alguien mantenga estos libros actualizados. Porque si no, el libro pues, se queda ahí olvidado, la gente quiere utilizarlo, pero nadie lo está actualizando. Y la única forma que se le ocurrió de que se mantuviera actualizado y que la gente estuviera incentivada a hacerlo de forma leal era recompensándoles con dinero. Y entonces dijo, bueno, pues vamos a pagarles los nuevos bitcoins que se generan, se los vamos a dar a estos mineros. Entonces, cada 4 años, y ahí está el tema del halving, cada 4 años esa recompensa se divide por 2. Entonces, cuando empezó Bitcoin, eran 50 bitcoins los que se daban a estos mineros. Cada vez que validaban, cada 10 minutos se les daba 50 bitcoins al que consiguiera resolver el candado. A los 4 años se redujo a 25. A los 4 años, así, hasta el día de hoy, que estamos en 6,25. El año que viene se vuelve a reducir esa recompensa por la mitad, ¿vale? Hasta que va a llegar un momento en el que ya no se van a emitir nuevos bitcoins. Cuando haya 21 millones ya no va a haber más bitcoins en circulación, ¿vale? Ya habrá llegado el tope. Entonces, bueno, aquí muchos conceptos, el tema de los bloques, el tema de las bitcoins, el tema de los mineros, de los fees, pero un poco para que veáis que al final lo que junta blockchain, todo esto, es lo que inventó Satoshi, no es más que juntar tres cosas principales, que es la que dan juego a esto. Una, que es la red de ordenadores. Al final, esto no deja de ser una red de ordenadores que se conectan entre sí, igual que Internet. Pero en este caso, lo que mantiene cada ordenador, pues en el caso del protocolo de Bitcoin, es este libro contable de Bitcoin, ¿vale? Todos los mineros tienen ese libro contable actualizado y tú cuando te conectas a la red de Bitcoin estás consultando alguno de esos libros, pero todos son iguales. Es una red de ordenadores que se comunican entre sí y que están continuamente actualizando el libro para que todo funcione bien. Luego, además, se utiliza la criptografía para garantizar pues, la seguridad de la red, que las cuentas están bien selladas, ¿no? Ese candado, que las contraseñas no se pueden hackear, etcétera, ¿vale? Y está una parte muy potente de criptografía. Y luego, una parte esencial y que no puede faltar en blockchain es la parte de teoría de juegos, que en este caso es la teoría de juegos que mide, oye, ¿cómo incentivo a los agentes que me mantienen el libro contable, que en el caso de Bitcoin son mineros, pero en otros se les llama validadores, para que les sea más rentable actuar para hacer el bien que actuar para hacer el mal? Es decir, oye, ¿cómo hago ese sistema de incentivos para que la gente que me esté actualizando el libro contable lo quiera hacer bien y no mal, para evitar que haya hackers, ¿vale? Y ahí está la teoría de juegos. Y ahí es cuando entra en juego las monedas, los tokens, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el caso de Bitcoin lo que hemos visto es que es este libro contable, que cada cuenta tiene un saldo de Bitcoin y lo que te permite hacer es transferir Bitcoins entre cuentas. Y tú, si quieres participar, si quieres hacer una transferencia, puedes poner una comisión o no, pero la utilidad que tiene la moneda también es para pagar a los mineros, ¿vale? Pero viene la segunda derivada, que es la que os contaba, Ethereum, ¿vale? El inventor de Ethereum lo que vio es que la tecnología tenía un potencial tremendo, pero, por ejemplo, Bitcoin no se puede utilizar
para generar un libro contable de entradas de teatro. Bitcoin solo sirve para transferir bitcoins, punto. Nada más. Bueno, ahora le han puesto pero vamos, nada más, básicamente. Entonces él decía, es que esta idea de poder transferir algo que tiene valor en Internet es súper potente. Si la pudiéramos hacer de una forma más genérica para que si alguien quiere hacer el libro contable para vender entradas, o si quiere hacer un libro contable para vender royalties musicales, o un libro contable para el registro de la identidad, para el registro de la propiedad. Este mismo concepto, el poder transferirnos algo que tenga valor en Internet, con Bitcoin no se puede hacer. Entonces es cuando vino Ethereum. Entonces, ¿qué está haciendo Ethereum? ¿Cuál es el concepto detrás de Ethereum? Ethereum lo que quiere hacer es algo así como el App Store de blockchain. El App Store, la plataforma de apps que tenemos, por ejemplo, en el iPhone, fue una revolución para el mundo de Internet, porque lo que consiguieron hacer Apple, y lo que ha conseguido siempre desde que nacieron, es hacer la adopción de Internet mucho más sencilla. Antes del App Store, tú si querías tener una aplicación en tu smartphone, tenías que buscarla en Internet, a ver si me estoy bajando la versión que es, a ver ahora cómo la instalo, en qué carpeta se me ha metido del móvil, a ver... O sea, era un lío. Y sin embargo, los de Apple dijeron, mira, vamos a tener una plataforma donde estén todas las apps, que pasen además por nuestro filtro y que haga mucho más fácil utilizarla. Y no solamente para los usuarios, sino para la gente que construye encima del App Store. Lo que hizo Apple fue, pues, con 4 cosas, escribió código que ya estaba hecho, de forma que yo si, por ejemplo, tengo una tienda, voy a la biblioteca de App Store y digo, oye, que quiero un escaparate, que quiero una cesta a la compra, que quiero una plataforma de pagos para hacer mi app de la tienda. Y ya tienen prácticamente el código hecho, de modo que tú lo y en media tarde tienes una app. Fue brutal, exponencial el crecimiento que hubo de aplicaciones y de usabilidad. Ya mucha gente que antes no era capaz de utilizar muchas aplicaciones, ahora ya era totalmente súper sencillo, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Ethereum. Ethereum está construyendo esa plataforma donde están un poco así como construyendo las bases de ese código para que, oye, tengo una idea de una aplicación que utilice blockchain para entradas de teatro, o una aplicación para videojuegos, o para música en streaming, para lo que sea, y que puedan ir a ese App Store de Ethereum y construir las aplicaciones mucho más sencillas. Entonces, y aquí viene la magia, cuando una aplicación se construye encima de Ethereum, claro, igual que en el App Store, las aplicaciones que se construyen encima del App Store tienen que pagarle a Apple, ¿vale? En este caso igual, el utilizar esas aplicaciones o esas herramientas que te ofrece Ethereum no es gratis. Entonces, cada vez que alguien quiera utilizar esas herramientas, cada vez que una app se utilice, la de las entradas, por ejemplo, tiene que consumir una gasolina, ¿vale? Para funcionar. Cuanto más se utilice, más gasolina consume. Entonces, esa gasolina, en el caso de Ethereum, es el Ether, que es la moneda nativa de Ethereum, que básicamente es la moneda que se le paga a los mineros que están manteniendo todo eso. Son las personas que han decidido que van a mantener una copia del libro contable y que lo están actualizando y que están garantizando que todo funciona bien. De nuevo, nada es gratis. Entonces, esa gasolina que hace funcionar a Ethereum es la que paga a los validadores de Ethereum. Y si yo construyo una aplicación encima, mi aplicación va a estar consumiendo esa gasolina si quiero que funcione. Entonces, si yo, ya fuera del mundo de desarrolladores, si yo, por ejemplo, como inversora, ¿vale?, creo que Ethereum va a ser la plataforma del futuro donde se van a construir muchas aplicaciones de blockchain, si yo me compro la gasolina de Ethereum y realmente se construyen muchas aplicaciones encima, se va a utilizar mucho esa gasolina y por lo tanto va a haber mucha demanda de esa gasolina. Y si yo estoy invertida en esa gasolina, va a subir el precio y por lo tanto va a subir mi inversión, ¿vale? Entonces, por primera vez, con estos tokens, con estas monedas, lo que tenemos es la oportunidad de invertir en la capa más baja de la tecnología. ¿Por qué? Porque cuando fue la época de Internet, tú, aunque fueras supervisionario, no tenías ninguna manera de invertir en el protocolo TCP/IP.
El protocolo TCP/IP, que es el que está en absolutamente todos los dispositivos electrónicos, es un programa gratuito que te lo descargas y que no le tienes que pagar a nadie por utilizarlo. Tú, como mucho, lo más cercano que podías llegar a la adopción de la tecnología de Internet era invirtiendo en alguna empresa que se beneficiara del uso de Internet. Pero no podías invertir en la tecnología como tal, en la base. Y sin embargo, ahora sí. ¿Por qué? Porque si inviertes en Ethereum, ya te da igual si, oye, no sé si blockchain va a triunfar más en el mundo de la música, o va a triunfar más en el mundo financiero, va a triunfar más en... Da igual. Porque si realmente Ethereum está construyendo una buena plataforma, la gente va a hacer demanda de la moneda de Ethereum, de la gasolina de Ethereum. Y por lo tanto va a ser una buena inversión, ¿vale? Y por resumir, ¿no? Ahora que más o menos muchos conceptos, pero el cómo funciona. ¿Qué es blockchain al final? ¿No? Esa Internet del valor. Pues no deja de ser más que una base de datos, un libro contable, una base de datos, pero que en vez de estar en un único sitio, como es en el caso de los bancos, no está centralizada. Tenemos copias por muchas zonas, por muchos servidores, que son pues, los que mantienen los mineros o validadores. Y entonces, como no está centralizada, ya no nos tenemos que preocupar de que alguien la pueda hackear, que pueda caerse, etcétera, ¿no? Pero además es que no tiene fronteras, porque como está en Internet, tú a tu email puedes acceder allá donde estés, da igual que estés en España, en Cuba, en Venezuela o en China, puedes acceder a tu email. Lo mismo aquí, tú puedes acceder a tu cuenta de Bitcoin allá donde vayas y no necesitas más que saber de la contraseña. Además, no se puede modificar, ¿vale? Por el diseño criptográfico, si está bien hecha, ¿vale? Luego eso es otro tema de los diseños, pero si está bien hecho, no se puede modificar lo que allí ocurra. Y lo más potente, ¿no? Sobre todo, es que es programable, es digital y por lo tanto es programable, que ahí es cuando ha venido el proyecto de Ethereum y los que ahora están compitiendo contra Ethereum, que es este concepto del poder utilizarlo para cualquier otra cosa, ¿vale? Y ahí vamos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué se puede utilizar una tecnología como esta? Bueno, pues el uso monetario, que es lo que llamamos finanzas descentralizadas, es el más obvio, ¿no? Bitcoin se inventó pues un poco para tener una forma de mandar valor, una reserva de valor, que no estuviera fuera del control de los gobiernos, de los bancos, etc. Pero bueno, dentro de eso, yo no soy una maximalista de Bitcoin y no creo que vayamos a estar el día de mañana todos funcionando en Bitcoin, porque tenemos la suerte de vivir en un país donde de momento los bancos funcionan y no dan problemas, pero sí que hay muchas soluciones dentro del mundo financiero, incluso en el nuestro, que blockchain puede mejorar muchísimo. Hay muchos procesos interbancarios, sobre todo cuando tienes que meter varios bancos a comunicarse entre sí, que tardan 3 días en hacer algo que dices, pero si esto podría ser automático. Y con blockchain se podría hacer porque ya no se tendría que fiar entre ellos y se podrían hacer muchas operaciones de forma totalmente instantánea, ahorrando tiempos y gastos, ¿no? Pero también, bueno, están las derivadas de registros de cosas digitales, pues registros de la identidad. Pues hay un proyecto que está haciendo el Santander súper potente, al final estamos ya conectados en Internet continuamente, el poder tener una identidad única y que ya no necesites 1000 de contraseñas y que simplemente con tu identificación digital poder conectarte a cualquier cosa. Lo mismo, registros de la propiedad, contratos legales, todo lo que puedas digitalizar pues se puede construir en una de estas plataformas. Auditoría de procesos, también se está haciendo mucho, ¿no? Para la trazabilidad de las cosas. Hay un proyecto, aquí es difícil, ¿vale? Porque al final lo más difícil de juntar estos dos mundos es que necesitas que algo pueda ser digitalizado. Entonces, hay muchos proyectos que están intentando hacer, oye, la trazabilidad de la fruta, tal, pero claro, es que tienes que meter en el proceso a gente que te esté actualizando oye, que lo hemos recolectado de esta granja en Perú y luego ha ido ahí tal, pero te tienes que fiar de esas personas que meten los datos, ¿no? Y oye, ¿cómo sé yo que es esta pera y no es esta otra? ¿No? Pues si no hay una forma de digitalizarlas. Sin embargo, hay algunas cosas que sí, por ejemplo, los diamantes tienen como una huella dactilar, que la puedes traducir y que ya los convierte en únicos. Entonces hay un proyecto súper chulo que identifica un diamante y en el momento en el que ya está en el libro contable ya es único y ya cualquier persona que se encuentre ese diamante puede ver esa huella dactilar e identificarlo. Entonces
lo están utilizando sobre todo para la aseguración, las aseguradoras de diamantes, porque lo estaban viendo, hay muchos problemas porque la gente los asegura, alguien los roba, a los años vuelve a aparecer, ¿no? y el tenerlos un poco más controlados. Luego, cualquier plataforma que sea de persona a persona. Hemos vivido todo el boom estos últimos años de la desintermediación, ¿no? Con Uber, Airbnb, pues plataformas como estas que lo que buscan es justo eso, el quitarte la figura central es súper potente, ¿no? Y luego, bueno, pues la última moda de los NFTs, ¿no? Los coleccionables, arte y demás, que, bueno, que puede tener más o menos sentido, pero es una utilidad que se le puede dar. Yo lo veo sobre todo más para el tema de royalties musicales. Y luego el metaverso. Al final, el metaverso no os imaginéis como un mundo donde nos metamos, sino al final el metaverso es el mundo digital en el que ya pasamos muchísimo tiempo. O sea, no hace falta ponerse unas gafas de realidad virtual, ¿vale?, para ir al metaverso. Ya estamos cada vez más expuestos al mundo digital. Y entonces, esta integración que te permite el tener pues la parte financiera, la parte de registros, todo integrado ya con tu vida digital, pues facilita mucho las cosas, ¿no? Y os voy a contar este proyecto, que a mí me gusta mucho, porque no tiene que ver con envío de algo de valor, pero también utiliza el concepto de blockchain, ¿no? Y además este ya está funcionando, porque hay muchos proyectos que, bueno, pues que son más teóricos y aún no se han desarrollado porque no tienen adopción, pero este, por ejemplo, sí. Livepeer. Livepeer lo que quiere hacer es ayudar al streaming de vídeos. Ahora mismo se calcula que el 80% de la información que se manda en Internet es vídeos, ¿vale? Cuando alguien se graba un vídeo, un youtuber y demás, eso lo mandan a un centro de datos y en ese centro de datos lo tienen que transformar en 1000 versiones distintas para, oye, ese que se conecta desde el móvil, ese que se conecta desde la televisión, ese que se conecta desde el ordenador, para que esté disponible, ¿no?, en distintos formatos según quien lo quiera ver. Y el cambiar un vídeo a esas tantas versiones es un gasto tremendo en procesamiento, ¿no?, que se hace normalmente pues, en granjas de centros de datos. Entonces, ¿qué hace Livepeer? Que ese procesamiento, en vez de hacerlo en un centro en el que está todo centralizado, lo hace en ordenadores que deciden conectarse a esta red. Entonces, es una red de ordenadores que lo que hace es, oye, yo tengo parte de mi ordenador que no estoy utilizando, me voy a conectar a esta red y si alguien quiere hacer esta transcodificación de vídeo, puede utilizar los recursos de mi ordenador que no les estoy dando uso. Y entonces así consiguen tener una capacidad de procesamiento pues, superior a la que tiene, por ejemplo, Google, pero mucho más barata, porque ya la estructura no tiene que soportar lo que es el edificio, el mantenimiento de esos sitios y demás. Y muchos streamers o servicios de streaming lo están utilizando porque han visto que les ahorra hasta 50 veces lo que les costaba el hacerlo a través de centros de datos centralizados. ¿Y qué juega aquí blockchain? Al final es esa red de datos, esa red de ordenadores que se conectan entre sí y que para funcionar e incentivar a que la gente lo haga bien tienen su moneda local, su moneda nativa, y que es con la que se paga. Oye, que estás utilizando parte de mi ordenador, pues me pagas una comisión. Y todo eso se hace totalmente digital con esta moneda. Entonces es bastante chulo. Y ya última sección. Esta va a ser muy breve, además, porque además estaréis totalmente cao. Pero bueno, es también un tema candente, ¿no?, la inversión. Ya os he dado las pinceladas, ¿no?, de qué significa comprar una de estas monedas. Pues según el protocolo, pero por ejemplo en Bitcoin estás comprando no solamente la moneda que se intercambia, pero también lo que se utiliza para pagar a los que la mantienen, ¿no?, esa comisión. En el caso de Ethereum, cuando inviertes en la moneda de Ethereum, Ethereum no está diseñada para pagar. No voy a una tienda y podría decir, venga, te pago en Ethereum. Ese no es el concepto. El concepto era, la moneda de Ethereum era pues, para hacer esa gasolina, ¿no?, que es lo que consume la red cuando utilizamos su servicio. Entonces, el mercado ya ha crecido muchísimo. Bueno, yo cuando empecé con el otro fondo, había 4 fondos más en el mundo. Ahora pues hay más de 400 hedge funds, más de 400 fondos que hacen venture capital, que no invierten en las monedas, pero que invierten en empresas que se dediquen a temas de cripto. Ha crecido muchísimo, y no solamente en eso, sino también luego
número de proyectos, hay más de 22.000 monedas en las que puedes invertir, es increíble. Las plataformas en las que puedes también trabajar, más de 500 plataformas por todo el mundo. Y luego ya el tamaño del mercado, pues está ya por encima de un trillón americano, ¿no? que es bueno, pues, casi más grande es más grande que Tesla y casi como Google, el tamaño que tiene Google en cuanto a la valoración del mercado, ¿vale? Y luego también en cuanto a la cantidad que se intercambia diariamente. Diariamente esto tiene un movimiento pues de media como de 60.000 millones de dólares, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en el IBEX la media más o menos diaria es como de un 1.000 millón, o sea, 1.000 millones, 1 billón. Y aquí pues 60 veces más. Entonces, bueno, esto ya ha cogido un tamaño tremendo y por eso mucha gente ya lo considera un nuevo activo financiero, porque además ya permite absorber mucha capacidad de inversión. ¿Pero qué pasa con este activo? Pues que es muy volátil. Es un activo con muchísimo riesgo. ¿Por qué? Porque es un activo, es una tecnología que están haciendo. Al final, tenemos que volver de nuevo atrás a la historia de Internet. Es como si hubiésemos invertido en Internet nada más empezar. Ahora estamos invirtiendo en algo que además es líquido y es transparente y cotiza continuamente, o sea, podéis ver el precio continuamente. En Internet los primeros años te tenías que meter en empresas privadas, que no podías ver el valor de la empresa. Es como si te hubieses metido en Google cuando prácticamente estaban poniendo la mesa en el garaje del fundador. Es a ese nivel de principio. Lo que pasa es que ahora te permiten ver el precio. Si hubiésemos sido capaces de ver el precio de las empresas tecnológicas de Internet al principio, habría sido muy, muy parecido, porque los inicios son así, son prueba de error. Es ahora el equipo se está peleando, ahora no, ahora este contrato no termina de funcionar, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, también hay que tener en cuenta que esto nace de cero, ¿vale? Y cuando tenemos estos crecimientos, que son crecimientos totalmente exponenciales, la mejor forma de verlo es siempre en base logarítmica, ¿no? Los logaritmos, que seguro que muchos habéis odiado en el colegio, lo que te ayudan es cuando hay estos crecimientos que son totalmente así, que ya no ves si está subiendo así o parece que se va a dar la vuelta, te ayuda a verlo de una forma visual más sencilla, ¿vale? Entonces, cuando lo vemos en base logarítmica, el avance que ha tenido el mercado estos últimos años, sigue siendo unas caídas tremendas, ¿vale? Subidas tremendas, caídas tremendas, pero ya lo que sí que vemos es que toda la caída ha sido siempre en proporción al punto en el que estaba, ¿vale? Y siempre construyendo sobre el máximo anterior. Entonces, la tendencia ha sido positiva. Y esto es importante, porque a esta tendencia de mercado positiva, con mucha volatilidad, de nuevo, esto es súper volátil, le ha acompañado también un desarrollo tremendo de la industria. Entonces, cuando se ven estos números, ¿vale? Está bien desde el punto de vista de mercado, pero lo que hay que fijarse es, oye, y número de proyectos, número de desarrolladores, número de usuarios, ¿vale? Que ahora lo vamos a ver. Porque el ciclo del mercado ya lo vimos cuando Internet, al calor de las nuevas promesas, de una nueva tecnología, hay muchísima inversión, siempre pasa. Pasó en los años de la burbuja, le pasó a Amazon mismo. ¿Por qué? Pues porque pues la gente, oye, que esto va a cambiar el mundo, que dicen que esto va a ser lo más, tal, y se meten. ¿Y qué pasó? Que enseguida se dieron cuenta de que, oye, que esto que nos estaban prometiendo no está pasando. Amazon no era, en el 2000 Amazon no hacía nada, perdía. Era una empresa que prácticamente perdía todos los años. Entonces, claro, pues se produjo esa desilusión, ¿no?, de la inversión y esa caída tremenda que tuvimos durante la burbuja. Pero, de nuevo, ¿qué pasó? Que la infraestructura de la tecnología siguió desarrollándose, empezaba a haber mucha más facilidad para que los usuarios se metieran a Internet. En los 2000 muy poca gente utilizaba Internet y ahora todos. Y los que supieron aprovechar ese crecimiento, luego lo que fue la burbuja, pues ahí lo veis, se quedó en nada, porque vinieron los crecimientos realmente exponenciales, porque las empresas que supieron aprovechar el tirón y supieron construir esa infraestructura, sacaron esos beneficios, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando con blockchain? Exactamente lo mismo. Estamos en ese punto en el que ahora mismo la tecnología promete mucho, pero en usabilidad actual es muy baja. O sea, no hay proyectos ahora que estén funcionando bien. Ethereum, que es la bomba,
no tiene la capacidad para desarrollar muchísimas aplicaciones. Si quisiera, por ejemplo, desarrollar algo que intentase competir, por ejemplo, con Visa, utilizando, seguro que conocéis que hay unas monedas que valen €1, $1, que son las que se llaman stablecoins, ¿vale? Una de las cosas que se veía al principio es que esto no tenía sentido como moneda porque se movía mucho, ¿no? Y entonces lo que inventaron, vale, pues vamos a tener una moneda que siempre valga €1, $1. Entonces imaginad que construyeran algo encima de Ethereum para mover esos euros, dólares y poder convertirlo en el Visa del futuro y que fuera, pues eso, quitándote a Visa y que fuera totalmente instantáneo. Ahora mismo Ethereum no puede procesar el número de transacciones que procesa Visa. Tiene una capacidad muy limitada, pero están continuamente trabajando en ello, están desarrollando. Y no solamente Ethereum, sino los competidores están intentando hacer eso. Entonces estamos muy al principio y la usabilidad que tiene ahora es muy limitada, pero se está trabajando para que esas barreras que ahora impiden que la gente pueda utilizar la tecnología desaparezcan, igual que ocurrió con Internet. ¿Y cómo? Con esa construcción de infraestructura, para conseguir que blockchain se integre con muchos de los procesos que utilizamos ahora en Internet y la gente lo utilice sin saberlo. ¿Qué es lo que pasa ahora con Internet? Que mucha gente es usuaria, mis abuelos son usuarios de Netflix y no saben que detrás está eso conectado a Internet. Con blockchain pasará igual, se integrará con Internet de forma de que no sepamos que lo estamos utilizando, ¿vale? Y aquí ya acabo, para que veáis un poco los números que tenemos en la cabeza en cuanto al crecimiento que puede tener esto. El número de usuarios que tenía Internet en sus primeros años, entre el 92 y los 2006, los veis ahí, ¿vale? Estaban como, pues eso, entre los 100 millones, enseguida creció tremendamente. De hecho, aquí también los crecimientos están en base logarítmica, porque eran 50% anual. Blockchain estos años ha tenido ese mismo crecimiento, ¿vale? Y si suponemos que va a seguir más o menos la línea que siguió Internet en esos años, y es considerarlo bastante conservador, porque lo que hemos visto es que todo lo que se construyó en Internet se nutre de los usuarios de Internet, entonces crece mucho más, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poco esa línea, lo que estaríamos diciendo es que para 2030 la base de usuarios de Internet se multiplicaría por 10. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa con Internet, con blockchain? Que es una red. Y entonces, ¿qué pasa con las redes que ganan usuarios? Pues lo mismo que vimos con las redes sociales. No es lo mismo una red de 2 teléfonos, no tiene el mismo valor que una red de 10 teléfonos. El número de conexiones no se multiplica por 10, se multiplica por 100, ¿vale? Entonces, un por 10 en usuarios le puede dar un valor añadido a las redes blockchain de hasta un por 100, ¿vale? Entonces, estamos hablando de ese nivel de crecimiento para el futuro. Pero, de nuevo, es muy arriesgado, es una inversión que muchos de estos proyectos, lo mismo si hubieses invertido en algunas de las empresas más grandes de Internet en los 90, pues te habrías metido en Yahoo, en Altavista, que ahora no valen nada. Entonces es muy al principio y muchos de estos proyectos se van a ir a cero. Entonces, bueno, hay que tener eso en cuenta en cuanto al riesgo de mercado de que todo esto se vaya a cero y luego todo el riesgo operativo que lleva invertir en estas monedas. Ahora mismo es muy difícil. Entonces, bueno, mi recomendación siempre es que en algo como esto siempre hay que invertir algo que estés dispuesto a perder, ¿vale? Y bueno, eso es un poco todo. Un poco repasar las ideas principales por si alguien se ha perdido por el camino, que os vayáis con los mensajes. ¿Qué es blockchain? El Internet del valor. Es la solución a ese problema del doble gasto que no conseguían resolver, cómo mandarnos de persona a persona cosas que tengan valor. ¿Cómo lo conseguirán resolver? Con ese libro contable que está distribuido, que ya todos podemos ver, que ya no está en un lugar central, que además es vulnerable. Todos podemos acceder a él. ¿Para qué? Pues un poco para todo lo que es monedas, todo lo que es intercambio de valor, todo lo que es registro de la propiedad, todo lo que es cualquier usabilidad que se le pueda dar. Seguro que muchas de las cosas aún ni siquiera se le ha ocurrido a la gente, ¿no?, de lo que puede tener esto. Y las cripto como inversión, de nuevo, es una tecnología que es emergente, está muy al principio, muchos de estos proyectos se van a ir a cero, entonces es una inversión de muy alto riesgo, con también un riesgo añadido operacional tremendo, y que, bueno, siempre, si alguien tiene la curiosidad intelectual, y yo no voy a desanimar para ello, pero siempre pues con
con una investigación previa y metiendo algo que estés dispuesto a perder. Millones de gracias. Nada, un placer. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Volvemos el mes que viene, el día 10. Este año es el aniversario de Joaquín Sorolla y vamos a hablar de Clotilde, su mujer, con Alicia Ballina. Así que, bueno, estáis todos invitadísimos, recibiréis el correo y, bueno, pues muchísimas gracias. Hasta luego.